Buenas tardes, mi nombre es Camila Cepeda y el día de hoy, junto a mi compañera Claudia Viloria, estaremos abordando el tema sobre el régimen jurídico administrativo de la defensa de los recursos naturales renovables. Los recursos naturales son aquellos elementos de la naturaleza que el ser humano utiliza para cubrir ciertas necesidades que garantizan su bienestar o desarrollo. Por ejemplo, el agua, los árboles y el petróleo. Estos recursos son valiosos para las sociedades porque contribuyen a su sustento. El cuidado de los recursos naturales es sumamente importante, no solo porque son la base de las sociedades productivas modernas, sino porque forman parte esencial de la naturaleza y son los que permiten la existencia de los seres vivos en el planeta Tierra. La actividad humana explota los recursos naturales de forma intensa, por lo que deben existir regulaciones en los diferentes territorios para controlar y evitar la sobreexplotación. Existen dos tipos de recursos naturales: los recursos naturales renovables y los no renovables. Los renovables son los elementos de la naturaleza que se regeneran o renuevan cada cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, los árboles, la radiación solar, el viento. Igualmente se debe cuidar de ellos porque su uso excesivo puede llevar a extinguirlos. Mientras que los recursos no renovables, que son los elementos de la naturaleza, son limitados en cantidad, ya que su ciclo de renovación es lento comparado al ritmo de extracción o explotación. Son recursos que no pueden ser producidos ni reproducidos por el humano. Por ejemplo, el carbón, los metales, el gas natural o el petróleo. En Venezuela existe una ley que rige los recursos naturales renovables, antiguamente denominada Ley de Bosques y Suelos. La mencionada ley especial rige la conservación, fomento y aprovechamiento de los bosques y sus productos, de las aguas y de los suelos. Tienen importancia en todo lo relativo a las zonas protectoras, parques nacionales, entre otras cosas, y todas aquellas tierras que se encuentran bajo un régimen de administración especial. La ley enumera los recursos naturales renovables regulados en su artículo 4, que establecen que sus disposiciones se aplican, en primer lugar, a sus bosques y a sus productores; en segundo lugar, a las aguas públicas y privadas; en tercer lugar, a los suelos, y asimismo se aplican a las actividades relacionadas con los recursos señalados. Ahora bien, está el agua, que el aprovechamiento de las aguas públicas se adquiere por concesión administrativa o por prescripción de 15 años y se pierde por caducidad de la concesión revocatoria o por el no uso durante 15 años también. Por argumento en contrario, serán aguas del dominio privado, aquellas aguas continuas o discontinuas que nacen en fincas privadas, y mientras corran por ellas, los lagos y lagunas forman en tales predios las aguas subterráneas de los mismos. Las aguas de lluvia que ellas caigan, y mientras estos no salgan, las cauces de los arroyos y de las aguas pluviales que atraviesen fincas de dominio privado. En cuanto se refiere a la consideración jurídica del agua como bien del dominio público o privado, los criterios varían de un país a otro según el particular enfoque legal que se haga al respecto. Sin embargo, la tendencia más generalizada en la actualidad se orienta hacia la consideración del agua bajo el criterio público. Se incorporó a la Constitución en esta forma el principio que se había definido y propuesto en los estudios de la Comisión Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos en los años 70 y en el proyecto de la ley agua elaborado en la misma época, Basehala Brerer, la declaratoria de todas las aguas como dominio público en el derecho venezolano. Por otro lado, se encuentra el suelo, el cual es un recurso no renovable, ya que su degradación es mayor a su capacidad de renovación. En su preservación se inicia y termina la cadena alimenticia. Si se corta la base de la cadena, se altera fuertemente e irremediablemente el ecosistema. Una de sus principales amenazas es la erosión,
que afecta a la producción de hasta 95% de los alimentos que consumimos. Los suelos venezolanos se agrupan en suelos zonales, suelos azonales, suelos intrazonales y suelos de zonas áridas, semiáridas y posterioridad, grandes cambios en los suelos cuando llueve, y tenemos la llamada erosión, meteorización y formación. La Ley Forestal de Suelos y Aguas rige la conservación, fomento y aprovechamiento de los recursos naturales que en ella se determina y los productos que ellos se derivan. La fauna silvestre, existe la Ley de Protección de la Fauna, que rige la protección y aprovechamiento racional de la fauna silvestre y de sus productos y el ejercicio de la caza. La fauna silvestre, también llamada autóctona o nativa, es el conjunto de animales vertebrados e invertebrados que se encuentran en su estado natural de libertad e independencia del ser humano, es decir, cuyo genotipo no se ha visto modificado por la selección humana y que habitan en forma permanente. Y existe la Ley Orgánica del Ambiente, que establece las disposiciones y principios rectores para la gestión del ambiente, en el marco del desarrollo sustentable como derecho y deber fundamental del Estado y de la sociedad, para contribuir a la seguridad y al logro del máximo bienestar de la población y al sostenimiento del planeta en interés de la humanidad. De igual forma, establece las normas que desarrollan las garantías y derechos constitucionales a un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El derecho a la información sobre el ambiente debe ser reconocido a cada persona. El Estado es garante de su ejercicio, de la confiabilidad de la información y de su difusión. Este derecho será ejercido según las modalidades definidas en esta ley y en los demás instrumentos normativos que al efecto se dicten. ¿Qué es la conservación del medio ambiente? La conservación del medio ambiente o protección de ambiente se refiere a las distintas maneras que existe para regular, minimizar o impedir el daño que las actividades de índole industrial, agrícola, urbano o comercial o de otro tipo ocasionan a los ecosistemas, principalmente a la flora y a la fauna. La conservación del medio ambiente es producto de razones de diversa índole, como lo son las razones científicas, las económicas, las culturales, las sociales y las legales. Las científicas vendría siendo la preservación de la biodiversidad genética. Es clave para sostener la vida en la Tierra, además de que el daño ecológico es irreparable, suele tener repercusiones químicas y biológicas impredecibles que bien puede atentar contra la salud humana. Por otro lado, las razones económicas vendría siendo la explotación sustentable que permite la reposición de los recursos naturales y que no destruye el hábitat en que se encuentran. Se hace más rentable a largo plazo, ya que estos duran más que si simplemente se saquean y se agotan en poco tiempo. En las razones culturales, muchos territorios explotables entrañan un valor cultural importante para diversas poblaciones, que las consideran lugares de peregrinación o de contacto místico, cuando no simplemente parte del atractivo turístico y tradicional de sus países. En cuanto a las razones sociales, la explotación indiscriminada, a menudo ilegal, de los recursos suele repercutir negativamente en las sociedades más débiles, ocasionando trabajo mal remunerado, pobreza, miseria y enfermedades. Las razones legales. Existe una legislación internacional que define el medio ambiente, cuya obediencia se considera un mandato de las naciones. Ahora bien, la importancia de la misma. La defensa medioambiental es la clave en el mundo industrial. Se inauguró en el siglo XX, ya que constituye uno de los pocos frenos a la ambición económica del ser humano y a su deseo de transformación y comercialización de la materia prima. Ahora bien, las medidas de conservación se basan en 4. La número 1 sería fomentar la educación ambiental, lo que significa educar a la población para que consuma y trabaje de manera ecorresponsable. La segunda sería fomentar el ahorro. Los recursos naturales como el agua y la electricidad cuya generación consume materias primas o los alimentos que deben manejarse responsablemente.
En tercer lugar tenemos las leyes ambientales, que sería incrementar el castigo a quienes deterioren el medio ambiente, el cual debe ser ejemplar, ya se trate de una empresa que vierta desechos tóxicos en un lago o un hogar que genere exceso de basura no reciclable, o en el caso de un dueño de un automóvil que no cumpla con una mínima regulación ambiental. Por cuarto y último lugar tenemos el uso de energías alternativas, como lo es la sustitución de los combustibles fósiles y de otros medios tradicionales de actividad industrial, por otros un poco más amigables con el ambiente. Esto siempre será una buena idea a futuro. Por último, el movimiento ecologista. El movimiento ecologista es también conocido como el Movimiento Verde. Es una organización social y política de carácter global, cuyo máximo cometido es la defensa del medio ambiente. Cabe destacar que este movimiento surgió a partir de la preocupación por el daño que el ser humano le estaba causando al medio ambiente y la necesidad de protegerlo.